Bien, vamos a comenzar con el capítulo 2. Acá Juan comienza a escribirle a las iglesias de Asia, y a la primera que le escribe es a la iglesia de Éfeso. Probablemente de las 7 ciudades mencionadas ahí en las cartas, Éfeso es la ciudad más importante. Y no solamente eso, sino que Éfeso también era el asiento del ministerio apostólico de Juan. Juan termina sus días en la iglesia de Éfeso. Pero es muy interesante ver dos cositas. Una es que vamos a ver que lo que relata la carta escrita a la iglesia de Éfeso, podríamos hacer dos referencias a la iglesia que se encuentra en la Biblia. La primera en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, los versículos 29 y 30 dice, en forma profética Pablo va a decir esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto escribe Pablo en el libro de los Hechos, ¿sí? Y impresionante, ¿no? De décadas antes de que esto ocurriera. Pero también la carta a los Efesios nos va a hablar del amor, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y habla del amor, y menciona Pablo cuando escribe su carta a los Efesios, por la década del 60, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, es decir, que la iglesia de Éfeso la conocías, había sido caracterizada por el amor que tenía, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se relacionan estos dos pasajes con la carta. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? Con respecto a lo que Pablo escribió en su momento, o lo que dijo Pablo y que registró Lucas en el libro de los Hechos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tremendo, ¿no? Qué lindo que a uno le pudieran, que Dios pudiera decir de nosotros, ¿no? Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que no soportás a los malos, que sufriste, que tuviste paciencia, que trabajaste arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendo, tremendo. ¿Quién no quisiera que Dios dijera eso de uno? Ahora, lo que es tremendo también es el versículo 4 que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? El que hablaba Pablo cuando le escribe la carta a los Efesios. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero esto tienes, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, acá hay ese versículo es todo un mensaje, porque le dice que en la actualidad, en el momento que le escribe, que trabajan, que se esfuerzan, que hacen un trabajo tremendo, buenísimo. O sea, está alabando fuertemente a la iglesia de Éfeso. Pero ahí después le dice: pero dejaste tu primer amor. Es decir, que lo que de alguna manera está diciendo esa primera carta es que podemos hacer un trabajo bárbaro, un trabajo muy valorado por Dios, un trabajo muy útil, un trabajo con mucho fruto, pero podemos haber cambiado el móvil, podemos haber cambiado lo que origina ese trabajo, y el móvil siempre debe ser el amor. El amor a Dios, el amor a la obra, el amor a los perdidos, siempre el amor debe ser el móvil. Porque cuando comenzamos a trabajar y a funcionar como una empresa, con ciertas directivas, con bajada de línea, etcétera, cosas muy de estos tiempos que corren, se desvirtúa y ya a Dios no le agrada. Entonces, tengamos presente esto y podamos revisar
nuestras obras y nuestro trabajo, si están siendo movidos y motivados por el amor a Dios, a la obra y a los perdidos, o están siendo movidos por una arenga, una cosa que baja desde la pastoral y nos insta a hacer determinadas cosas. Revisemos esto y seamos prudentes conforme a lo que la palabra de Dios hoy nos amonesta. La segunda carta es a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Otra vez tribulación, está hablando de sufrimiento y no del período de la tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando habla de la segunda muerte estamos hablando de la muerte espiritual, sino de la muerte física. La primera muerte es cuando dejamos este mundo, que se separa nuestra parte espiritual de la parte material. Y la segunda muerte es la separación de nosotros y Dios por toda la eternidad. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, el que venza va a tener esa vida eterna en la presencia de Dios. Y en tercer lugar le escribe a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense que en cada encabezamiento de las cartas da un aspecto de la descripción que hizo en el capítulo 1, ¿no? Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Wow! Esta promesa es tremenda, ¿no? Hay una piedrita con un nombre nuevo y lo conoce solamente el Señor, el nombre nuevo. Y ustedes ahí en la carpeta tienen en la página 28 un resumen de cómo se describe Cristo, el reproche que recibe la iglesia, en caso que lo reciba, la exhortación, la advertencia y la promesa, ¿sí? Después tienen un mapita ahí de donde estaban ubicadas en Asia cada una de las iglesias mencionadas acá en Apocalipsis. Hay una línea de interpretación que le asigna a cada una de las iglesias, de estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, una correspondencia con un período de la iglesia en particular. Cuando habla de la iglesia de Éfeso, ellos entienden que se refiere a la iglesia apostólica, que va desde el nacimiento de la iglesia en el año, aproximadamente el año 33, 35, por ahí, hasta el año 100, la muerte del apóstol Juan. En segundo lugar, cuando habla de la iglesia de Esmirna, entienden que se refiere al periodo de la iglesia perseguida, que abarcaría este tiempo desde el año 100 hasta el 312. La iglesia de Pérgamo entienden que se refiere a la iglesia imperial unida al Estado a partir de Constantino, que promueve el edicto de Milán, donde se deja de perseguir a la iglesia y el imperio comienza a intervenir en los asuntos de la iglesia, que duraría hasta el año 606. La iglesia de Tiatira estaría refiriéndose a la iglesia del poderío papal, ¿no? donde el apogeo
del imperio, perdón, del papado. La iglesia de Sardis, los que no se habían contaminado, se entiende que estaría hablando del periodo de la Reforma. Y por último, la iglesia de Filadelfia y de la Odisea serían las iglesias contemporáneas. Una, la iglesia pura, la iglesia misionera, la iglesia que hace la obra de Dios, y la otra, la iglesia de la Odisea, la iglesia que no está haciendo las cosas bien, que está con otra visión, ¿no? Y que sería la iglesia rechazada por Dios. Esta es una mirada histórica, profética, histórica de las iglesias de Apocalipsis. Para completar allí el capítulo 2, la carta a la iglesia de Tiatira, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí el capítulo 2. El capítulo 3 comienza hablando de la iglesia de Sardis. Y dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es interesante, porque de toda la vida yo recuerdo que en la iglesia se dice y se repite que el Señor viene como ladrón en la noche. Hay una película que dice como ladrón en la noche. Yo quiero decir esto claramente. Jesús no regresa como ladrón en la noche. ¿Cómo? Pero si lo dice la Biblia. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche para los que no lo esperan. O sea, ¿cuántos de ustedes esperan que un ladrón venga esta noche a su casa? Ninguno. Y no estamos con una escopeta así esperando que un ladrón entre. ¿Sí? El ladrón entra cuando no lo están esperando, cuando es inesperado su ingreso. Nosotros estamos esperando al Señor, estamos con nuestra mirada puesta en el cielo, orando, y decimos: Señor, ven. Cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos su regreso, estamos expectantes de su venida. Por eso no viene como ladrón en la noche para nosotros. Y cuando la carta de Tesalonicenses dice también, repite esta frase, que Él viene como ladrón en la noche, tienen que leer correctamente el contexto, que habla, lo mismo que la carta, de aquellos que están en otra cosa. Los que no están esperando al Señor, para ellos sí va a ser como un ladrón en la noche, porque no van a estar esperándolo. Así que, atento con esto, ¿no? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como dice ahí en el Evangelio, ¿se acuerda? Dice: el que me confiese delante de mi Padre, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que no me confiese delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de mi Padre, ¿no? Y es un pasaje paralelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para terminar, Filadelfia y la Odisea.
Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje es central en la doctrina pretribulacionista, ¿sí? Le dice claramente, yo te estoy guardando, yo te voy a guardar de la hora que viene, de la prueba que viene sobre el mundo entero. Está hablando de la tribulación y le dice a la iglesia que la va a guardar. La iglesia no va a pasar por ese periodo, ¿sí? Así que eso recuérdenlo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente la carta a la Odisea, dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una alusión ahí, en la Odisea había unas aguas termales, un manantial de agua que era agua tibia y tenía un efecto que aquel que bebía de ese manantial le producía vómitos, porque el agua, la temperatura era tibia, ¿sí? No era intomable. Entonces hace referencia a esto, no hay una alusión a eso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministros vemos hoy que hablan de una manera tan arrogante? Arrogándose en un conocimiento superior, que son la revelación de Dios para este tiempo, y yo creo que claramente esta carta habla para ellos, ¿no? Yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo... Y le dice, no sabes que sos desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no